Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Pudiste ver algo de la clase anterior? Sí, estuve mirando. Buenísimo. ¿Pudiste ver la clase que estaba en la plataforma? ¿El texto? Sí, Bárbaro. sí. ¿Tenés alguna duda de eso? ¿Querés preguntarme algo? ¿Qué te pareció? No, la verdad que dudas por ahora no tengo, así que estaba muy bien explicado todo, entonces como Bueno, que me alegra mucho. quedó claro. Bárbaro. Bueno, vamos a empezar con la clase 2. Te voy a compartir mi pantalla para que la puedas ver. Bueno, Bueno, como les había dicho, vamos a hablar en plural para las próximas personas que lo puedan ver. Bueno, una de las partes más importantes es la consulta y es algo en lo que el asistente puede colaborar un montón, que en general lo que va a pedir el odontólogo a veces es que el mismo asistente pueda completar esta ficha. A veces se realiza de modo virtual. A mí en este momento me es muy cómodo hacerlo de manera virtual, generándole al paciente un formulario donde pueda volcar todos los datos de su historia médica, ¿no? Acá hay una gran diferencia, que es que el paciente tiene, por un lado, una historia clínica médica, donde nosotros vamos a tener que preguntarle sus antecedentes, si está operado, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene algún problema sistémico que conozca. Sistémico quiere decir que su patología afecte a su, por ejemplo, a su vida diaria o a algún órgano de manera crónica. ¿No? Crónico es constantemente, en todo el tiempo. Entonces, a través de esas preguntas que yo le voy a hacer en la historia clínica, voy a poder ver si el paciente tiene algún inconveniente o algún impedimento con respecto a los tratamientos que se le puedan realizar. ¿Sí? Por un lado, como te mencionaba, está la historia médica, donde yo voy a recabar todos estos datos y no solamente vamos a hablar sobre el paciente. ¿Sí? El paciente también tiene una familia, tiene una herencia genética. ¿Sí? Y eso puede incidir un montón en su boca y en su cuerpo y en toda su salud. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen problemas de encías, es una cuestión, te diría, que en muchos casos hereditaria. ¿Sí? Es muy normal que si los papás de una persona tienen piorrea o periodontitis, que es la enfermedad que mueve los dientes, la persona pueda llegar a tener esa enfermedad. ¿Sí? Lo que no quiere decir es que esto sea una condición siempre que una persona vaya a tener esa enfermedad porque sus padres la han tenido, ¿no? Eso no es así, pero siempre predispone a la persona, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que saber a ver en qué estado está y si conoce algo del estado de su familia, mejor aún, porque nos va a dar a nosotros un montón de información, ¿sí? Si ese paciente, por ejemplo, se cuida y hace las cosas bien, viene a control y demás, probablemente la enfermedad no la padezca, ¿sí? El huésped tiene que ser susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que permitirse enfermarse, ¿sí? Por ejemplo, con no cepillarse o no higienizarse la boca. Entonces, en ese caso, sí, nosotros, si el padre o la madre han tenido esta enfermedad, el paciente no se cepilla, ya vemos que tiene inflamación de encías, y ya vemos un montón de signos que nos están diciendo que el paciente va a tener una enfermedad de encías, bueno, por ahí muy probablemente le esté ocurriendo, ¿sí? O le vaya a ocurrir. Por eso también está bueno saberlo y advertirlo, ¿sí? Siempre que le podemos avisar al paciente lo que va a pasar, hacer la futurología con el paciente es muy útil, ya se van a dar cuenta. Bueno, y por otro lado tenemos la ficha odontológica, ¿sí? En general nosotros llenamos una sola ficha, ¿sí? Que se las voy a mostrar. A ver, tengo por acá igual tienen una de las imágenes, pero les voy a mostrar. Acá ahora les voy a hacer un paneito del consultorio, pero esto es una ficha odontológica, ¿sí?
Esta es la más común, la más habitual, la que ustedes en general van a ver. Esto se compra así como está y tiene un montón de partes, si ustedes ven acá, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo cosita por cosita a ver qué significa cada sección de todo lo que dice acá, ¿sí? Del otro lado no hay muchos datos más que datos de lo que se le hace al paciente, lo que abona, lo que debe, demás, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Que dice prestación realizada y la fecha es de las cosas más importantes que tenemos que anotar, porque acá va a figurar lo que yo le hice al paciente, ¿sí? Entonces, si el paciente viene mañana y me dice, vos me arreglaste esta muela, o vos me sacaste acá, o hiciste esto, yo tengo acá el registro, a ver, hicimos eso, no lo hicimos, está hecho, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos nosotros en los actos clínicos? Y esto, la ficha del paciente siempre tiene que estar cuando el paciente está en el consultorio, ¿sí? Si el paciente está dentro del consultorio, yo tengo que tener la fichita a la mano para poder chequear, no solamente anotar posteriormente a la consulta lo que se le hizo al paciente, sino tener también anotado acá, que ya voy a explicar qué es esto, todo lo que el paciente trae en su boca y todo lo que yo voy a realizar posteriormente, ¿sí? Esto es de las cosas que más valor legal en el consultorio van a tener, ¿sí? Por eso es que esto es muy, 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 muy importante. Bueno, acá como les digo en el texto, la historia clínica se genera en la primera visita del paciente. A mí me pasa en este contexto de COVID que yo a los pacientes, como les mencionaba antes, les doy un formulario, ¿sí? Les mando un formulario por WhatsApp, dos formularios les mando en realidad. Un formulario que se los voy a enviar a ustedes para que lo tengan y lo puedan visualizar porque es muy interesante. Por un lado les mando un formulario por COVID, ¿sí? Donde les pregunto las cosas que se preguntan siempre. Si estuvieron en contacto con alguien que tiene COVID, si no, si ellos tuvieron alguno de los síntomas, los enumero todos los síntomas posibles y lo utilizo a modo de prevención, porque yo no sé si el paciente tiene que venir porque está con mucho dolor pero está resfriado, por ejemplo. Yo la verdad es que como no podemos tener absolutamente todo el control sobre todo, le pedimos al paciente esa colaboración, ¿sí? Que nos cuente a ver en qué estado está con respecto al COVID. ¿Sí? Hoy en día en el consultorio odontológico es de lo más importante, ¿sí? Porque la gente acá está con la boca abierta y si bien nosotros a veces usamos un campo de aislación que se llama goma dique, ya se los voy a mostrar, siempre estamos hablando o escuchando al paciente y el paciente está sin tapabocas, sin tabarbijo. Nosotros sí, siempre tapabocas, máscara o la protección que utilicemos, ¿ok? Bueno, la historia clínica siempre va a realizarse el primer día que viene el paciente, ¿sí? La historia odontológica también. Esas dos fichas siempre tienen que hacerse el primer día, porque después en la segunda cita yo ya tengo el registro de ese paciente, ¿sí? Hay cosas que son imprescindibles anotar y hay cosas que son datos extra que podemos anotarlos o no anotarlos. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, es un documento legal y esto pertenece al paciente. En la clase anterior yo les había mencionado algo de esto, pero por ejemplo, si el paciente tuviese cualquier inconveniente legal, nosotros tenemos obligatoriedad de entregarle su ficha odontológica, ¿sí? Puede pasar que no el problema legal no sea con nosotros, sino con alguna otra circunstancia y la ficha tiene que estar súper completa, ¿sí? Súper, súper completa. Nosotros, como yo les comentaba que mandaba dos formularios, uno es el de COVID y el otro es el de historia clínica, ¿sí? En el de la historia clínica yo les pregunto absolutamente todo. Si tienen trasplantes, si hicieron algún tratamiento oncológico, si tuvieron alguna enfermedad sistémica como les preguntaba anterior y sobre sus familias, ¿sí? Entonces con toda esta información yo ya la dejo guardada y me queda a mí en el drive y tengo la historia clínica de absolutamente todos los pacientes. Una vez que llegan al consultorio, sí armamos la ficha odontológica, que es lo que yo voy marcando diente por diente y voy observando a ver cómo está ese paciente, con qué tratamientos vino realizado, qué tratamientos voy a realizar. De este lado voy a escribir aproximadamente un plan de tratamiento por orden de prioridades, ¿sí? Y después esto yo ya me lo quedo en el consultorio, ¿ok? La historia clínica con las enfermedades sistémicas la voy a tener archivada, ¿sí? Y esto es con lo que yo me voy a manejar, con este papel. Muy bien. Bueno,
Acá, como les menciono, hay ciertas informaciones que no pueden faltar. Eh, el nombre técnico de esta información básica, es la anamnesis. Anamnesis es donde yo voy a colocar, por ejemplo, qué edad tiene el paciente, qué síntomas tiene, cómo se encuentra ese paciente, cómo lo observo yo, qué cuenta ese paciente, cuál es el motivo de su consulta, ¿sí? Cuando yo hago una historia clínica es muy importante escuchar cuál es el motivo de la consulta y lo anoto tal cual, palabras del paciente, ¿sí? Si el paciente me dice que el motivo de su consulta es, por ejemplo, me sangra la encía de este dientito del costado, yo escribo, me sangra la encía de este dientito del costado, ¿sí? Son sus palabras textuales, es con lo que el paciente viene. Después puedo preguntar al paciente cuál es su objetivo y cuál es su expectativa con respecto al tratamiento. Una vez que yo ya inicio el tratamiento, que ya sabemos qué vamos a hacer y demás, es importante saber a dónde quiere llegar esa persona. Porque capaz que a la persona le es importante recuperar alguna cuestión y otra no, ¿sí? Yo siempre voy a apuntar, y los odontólogos siempre vamos a apuntar a primero devolver salud, después devolver función y después devolver estética, ¿sí? Pero cada paciente también es un mundo y cada persona tiene decisión sobre su cuerpo, ¿ok? Bueno, luego lo que voy a anotar en la ficha va a ser lo que yo vea de ese paciente, ¿sí? Ya con mis palabras. ¿Qué veo? Cómo es la exploración, como menciona acá en el texto, intra y extraoral, ¿sí? Para hacer esta inspección intra y extraoral yo voy a utilizar unos elementos que ahora se los voy a mostrar. Un momentito nomás. Para hacer, como les decía, la inspección extraoral, extraoral, ¿sí? Yo voy a mirarle la cara al paciente, voy a ver cómo es la asimetría de ese paciente, voy a mirar cómo es su perfil, por ejemplo. Yo me voy a poner de perfil, ¿no? A ver si ahí se ve bien. Fíjense que en mi perfil tengo el labio de arriba por arriba del de abajo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, esto indica un montón de cosas en la fisiología del paciente, ¿sí? Por ejemplo, cómo tiene posicionadas sus muelas, cómo tiene posicionados los caninos, cómo va a ser su paladar, cómo va a ser su respiración y cómo va a ser su propensión a las caries con respecto a esto, ¿sí? Si el paciente no puede cerrar la boca, si el paciente es un paciente que está así, todo el tiempo con la boca abierta, ese paciente respirador bucal que no puede respirar por la nariz va a tener muchas consecuencias. Entonces yo anoto eso. El paciente respira por la boca, el paciente es respirador bucal, ¿sí? Por ahí con la práctica y con los años esos datos no los anoten, pero es muy importante realmente tener registro de esto porque también pronostica nuestro tratamiento, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si trataran con un caso de ortodoncia donde la anatomía de todo el aparato estomatognático es de sumo valor, ¿sí? Porque se trabaja sobre el desarrollo óseo de la persona, además del movimiento de los dientes. Bueno, ¿cómo voy a hacer la exploración intraoral? Ya extraoral ya le mire todo. Ya vi los lados de la cara, ya vi que un lado es más grande que el otro, a todo el mundo le pasa, ¿sí? Y dentro de la boca vamos a explorar con estos elementos, ¿sí? Acá tenemos una pinza de algodón, que en general esta pinza la utilizamos cuando ya estamos haciendo alguna práctica. No la utilizamos para ver o algo. En realidad la podemos utilizar para ver si el diente se mueve. Entonces, por ejemplo, yo me paro sobre el diente y lo intento mover. Si el diente se mueve, ese diente tiene movilidad, ¿sí? Me voy a parar con el piquito sobre el diente y voy a intentar moverlo, ¿ok? Para eso me va a servir un montón. Pero lo que más voy a utilizar para mirar dentro de la boca y mirar los dientes son el espejo y el explorador. ¿Se ve bien ahí el explorador? Es este Sí, ganchito que ahí por ahí con el reflejo del buzo se ve mejor. Estas dos cosas son las que voy a utilizar para mirar dentro de la boca del paciente, ¿sí? Con el espejo yo puedo ver todo, porque dentro de la boca, atrás, detrás las muelas que están muy detrás, yo no voy a llegar a ver a simple vista. Las muelas que están arriba tampoco las veo a simple vista. Y además el espejo me ayuda a correr los cachetes, ¿sí? Los carrillos. Entonces con esto voy a poder separar y poder observar mejor todas las partes de la muela. Porque yo tengo que observar los laterales, que son las partes vestibulares, las partes de afuera,
¿sí? Las partes que muerden son las caras oclusales y las partes internas son lingual, la parte de abajo, y palatina, la parte de arriba, ¿sí? Siempre vamos a mencionar los reparos anatómicos con las cavidades o en realidad con los reparos lindantes. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo en los dientes de arriba, las caras que dan hacia adentro, yo las voy a llamar palatinas, porque lindan con el paladar. Las caras internas de los dientes de abajo las llamo linguales porque lindan con la lengua. Entonces la parte de adentro es la parte lingual o palatina, la parte de afuera es toda vestibular, ¿sí? Todo lo que da a los labios y a los carrillos, al vestíbulo de la boca, que es lo que yo hago así. Todo ese pasillo oscuro que se ve a los costados se llama vestíbulo y es los costados externos de los dientes, ¿sí? La parte que muerde son todas las montañitas de las muelas y los bordes de los dientes. Esa es la cara oclusal, la cara que muerde. Ocluir es morder, ¿sí? Bueno, esto es por un lado. Cuando yo miro la boca y la miro por dentro, no solamente me voy a reparar en los dientes, ¿sí? No solamente voy a diagnosticar, a ver cómo está este diente, está sano, no está sano, tiene caries. Lo que no les dije de este ganchito es que este ganchito tiene una punta muy filosa y lo que hace es tocar los dientes. Cuando yo toco un diente, voy a sentir primero si el diente está sano, que es como un vidrio de duro, ¿sí? Yo voy a pasar por arriba y va a hacer ruido como un vidrio, algo así, bien durito. Si el diente tiene caries, yo con el ganchito este me puedo clavar, ¿sí? Entonces van a observar que el odontólogo mira, recorre la cara oclusal. Esperen que les voy a mostrar un modelito así les es más gráfico. Este es Ricky, es mi ayudante en mis talleres, lo llevo a todos lados, con él enseño cepillado a niños, bueno, un montón, tiene mucha trayectoria de trabajo este perro. Entonces, les decía que nosotros para diagnosticar tenemos, se los vuelvo a mostrar con él, las caras vestibulares, que son las de afuera, ¿sí? Toda la parte que ronda o que va a lindar con cachetes y con labios es vestibular. Abro grande y tengo la cara oclusal, que es la cara que muerde, ¿sí? Todas estas montañitas de arriba y de abajo se llaman cara oclusal. ¿Qué es lo que yo reviso con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Me paro arriba de los dientes y voy a tocar a ver cómo está. Si está duro, está sano. Si yo me puedo clavar, acá hay caries, porque el tejido de caries lo que hace es reblandecerse. Entonces, cuando yo me meto, puedo tocar blandito y ese stack me engancho porque hay caries. Entonces eso ya lo marcamos en la ficha, ¿sí? Cada diente va a tener un número. Ahora lo vamos a ver bien eso, porque va a pertenecer cada diente a un cuadrante. Entonces vamos a saber, cuando yo te diga, por ejemplo, sí, hay caries por oclusal en el 46, vos vas a saber qué diente que yo te estoy mencionando, dónde está situada esa caries y más o menos también vamos a clasificarla como para saber qué tamaños tienen, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? Cuando vamos a examinar la boca, no solamente hay dientes, ¿sí? También tenemos otras cosas que también son muy importantes, que en la odontología tenemos que prestar suma atención porque somos los primeros en diagnosticar cáncer oral o a veces cáncer de piel, ¿sí? Los melanomas, que es el cáncer más agresivo del humano, es el cáncer que primeras manifestaciones también dan en boca, ¿ok? Entonces tengo que estar muy atenta a estas cosas. Por ejemplo, observando los labios por dentro, yo los miro, los levanto, los palpo, miro los cachetes, ¿sí? Del lado interno, voy a mirar a ver que no haya manchas blancas, que no haya vellosidades, que no haya cosas que a mí me llamen la atención. Puede haber, sí, lo que pasa muy comúnmente es que haya traumatismos, ¿sí? Por ejemplo, me muerdo. Entonces, hay una lastimadura, bueno, yo sé que es por esta lastimadura, sé que no pasa nada y lo dejamos pasar. Si esto en una semana se curó, si ya se resuelve, listo. Si no, bueno, tenemos que empezar a investigar y, como les contaba en la clase anterior, a derivar a este paciente a quien se dedica al estudio
de los tejidos blandos que son los estomatólogos, ¿sí? Entonces yo veo algo raro, lo derivo. No me voy a quedar jugando en ese lugar ni no decirle nada al paciente, lo voy a derivar, ¿ok? También vamos a mirar la lengua. Es súper importante la lengua porque en los costados de la lengua se pueden presentar tumores, ¿sí? Tumores que pueden provenir o pueden causarse por estos traumatismos que yo les contaba recién, porque no solamente porque una persona se pueda morder sin querer una vez, no pasa nada, ¿ok? Sino un traumatismo que es crónico. Un traumatismo que está, dale que rosa, que rosa, que rosa, que rosa con la lengua, una muela que está filosa, un arreglo que está desadaptado, una corona que quedó mal, cualquier cosa que puede estar rozando la lengua puede estar generando una deformación o transformación de esas células epiteliales que recubren la mucosa de la lengua y esa transformación de células generar un tumor, ¿sí? En general estos tumores no suelen causar dolor, pero el paciente tiene unos agujeros en la lengua, chicos, así, ¿sí? Son graves. Entonces, si yo ya estoy viendo que el paciente tiene una muela que está filosa, que se está mordiendo mucho, que, bueno, trato de resolver porque ese paciente va a terminar, sino con una lesión crónica que puede terminar en un tumor. Si el paciente es propenso a eso, no es algo que sea condición sine qua non en la biología, no existe. ¿Sí? Siempre si el paciente es propenso, si las condiciones están dadas, ¿sí? Igual que los tratamientos, no vamos a poder asegurar nunca que todo funcione al 100 porque esto es biología, ¿sí? Hay un montón de factores que aquí, como dice Tuzán, puede fallar, ¿sí? Bueno, entonces, además de anotar todo lo que yo veo en la ficha, cuando termino la atención con el paciente anoto lo que hice, ¿sí? Por esto que les contaba al principio. Todo lo que yo hago queda registrado porque después puedo comparar, por ejemplo, a mí me pasa un montón que yo saco fotos del paciente y tengo carpetitas de los pacientes. Entonces me voy teniendo todos los casos organizados y puedo decir, mira, Pirulo, empezamos así, terminamos así, mira este cambio que hicimos con esto, eso al paciente le vale un montón, entonces tenemos que, y a nosotros nos vale un montón como evidencia y nos vale un montón como ficha y nos vale como en cualquier situación legal que pueda surgir, porque a veces pasa también que al paciente le pasan cosas, ¿sí? Bueno, 5 componentes principales de la historia clínica son los datos subjetivos proporcionados por el paciente, ¿sí? Eso es fundamental, lo que me dice el tipo que viene a hacerse. A ver, ¿qué te duele? ¿Qué te pasa? Contame. Dejémoslo hablar, siempre lo vamos a tener que escuchar. A ver qué le está pasando, tal vez venga de otro lugar con alguna mala experiencia o no, ¿sí? Y tengamos que resolver. Datos objetivos obtenidos de la exploración física y las observaciones, exploraciones complementarias, ¿sí? Todas radiografías que podamos hacer, todos los estudios que podamos observar del paciente, dependiendo de la especialidad en la odontología, todo eso nos va a sumar un montón para la historia clínica, ¿sí? Para la ficha odontológica. El diagnóstico también es muy importante. Cuando yo voy a escribir el tratamiento a realizar, el plan de tratamiento, yo también voy a diagnosticar a ese paciente, ¿sí? Lo voy a hacer con con todas las herramientas que hablamos recién. Desde escuchar al paciente, de observarlo, de ver los estudios complementarios y además de mis conocimientos y mi opinión subjetiva también, seguro. Que pronóstico también es muy importante, decirle al paciente y advertirle sobre todas las cosas buenas y las cosas no buenas que van a ocurrir. Siempre al paciente hay que contarle todo, absolutamente todo, ¿sí? Esto puede fallar, esto se va a inflamar, esto va a pasar, ¿sí? Siempre hay que advertirle, aunque parezcamos a veces pesimistas, pero si no el paciente se sorprende y ahí tenemos un problema, ¿sí? Y además, bueno, como dice acá, el plan de tratamiento. Vamos a tener que escribir un plan de tratamiento acorde a lo que queramos hacer, ¿sí? Siempre vamos a intentar llevar al paciente a salud. Lo primero en general que hacemos en los casos en los que podemos organizar un plan de tratamiento sin una urgencia previa, lo primero es la urgencia, siempre me duele, sacame la muela, tengo infección, demás, resolvemos la urgencia y una vez que resolvemos la urgencia podemos avanzar en otras cosas. Bien. Bueno,
Acá hay algo que es muy importante, que se los voy a leer, que es que todo el personal que trata con los datos de carácter personal del paciente, ya sea la ficha, cualquier tipo de dato, datos de cuenta bancaria, datos de la obra social, datos de la prepaga, cualquier cosa que se hable puertas adentro del consultorio, tiene que morir puertas adentro del consultorio. No se habla, no se cuenta, no se dice nada, ¿sí? Vino Pirula. Ah, yo soy amiga de Pirula. Mirá, no me cuentes. Qué bien. ¿Y cómo está? ¿Qué se hizo? Se vino a atender, qué sé yo. Musa, ¿sí? No se dice nada porque esto se llama secreto profesional, ¿sí? Nunca, nunca, nunca debemos revelar lo que el paciente se hace, ni aunque venga con la esposa, el esposo, la pareja, el hermano o la hermana, ¿sí? Si entran juntos al consultorio, bueno, decidirá el paciente comentarle, ay, me estoy haciendo la corona, o no, ¿sí? O no decir nada, es problema mío, me callo. Pasa mucho, así se los digo, que viene la mujer que tiene cosas en la boca y no quiere que sepa el marido. O al revés, viene el marido con un montón de cosas en la boca y no quiere que su pareja lo sepa. Entonces nosotros no podemos nunca desvelar estos secretos, ¿sí? Estaríamos en gravísimos problemas legales si nosotros divulgáramos información de los pacientes. Sobre todo, no solamente sobre tratamientos y las cosas que el paciente se realice, ¿no? Sino además de todo lo que se charle dentro de las cuatro paredes del consultorio. Eso muere ahí. Y si les puedo dar un consejo personal, dentro del consultorio no se hablan de temas sensibles. Nunca. Todo lo que se hable dentro del consultorio van a ser temas naif de la vida o del tratamiento, ¿sí? No se charla ni de religión, ni de política, ni de opiniones personales de equipo de fútbol, por ejemplo, que parece una pavada, pero eso no se charla dentro del consultorio. Absolutamente nada que genere una grieta, una división o una opinión se charla dentro del consultorio. Nada. Primero porque el paciente puede sentirse incómodo. Segundo porque la opinión del paciente nos puede hacer sentir incómoda a nosotras. Y eso la verdad es que es bastante incómodo. Entonces, siempre nos mantenemos al margen. Está todo muy... Vos opinás esto, qué lindo, bueno, qué hermoso, me encanta, qué divino, bueno, te felicito. Yo opino lo contrario, me lo callo, me lo guardo, lo charlo con mis amigos en mi casa, con mi familia, ¿sí? Eso es realmente algo que tiene que ser así, porque si no, o perdemos al paciente, o nos perdemos un buen momento, o vamos a tener o ganamos un mal momento con el paciente sentado ahí si es que opinamos distinto o el paciente opina distinto que nosotros, ¿sí? Me pasa a mí con el tema de la vacuna, que hay gente que me dice, ay, yo no me quiero vacunar. Bueno, dentro de poco no vas a poder asistir a la consulta odontológica si no estás vacunado, ¿sí? Pasa un montón, pasa un montón. Bueno, vamos a ir a una parte que ahora es bastante importante, que es el odontograma, ¿sí? El odontograma son estos cuadraditos que se ven acá abajo, que lo que representan son todas las caras de los dientes, ¿sí? Y van a representar cada diente en particular, ¿ok? Si ves arriba, la parte más grande, que va del 18, 17, 16 hasta el 28, 27, 26, toda esa franja larga, todo eso es la dentición de un adulto, ¿sí? Lo que vemos abajo, que son menos cuadraditos en unas franjas más cortitas, son las denticiones de los niños, ¿sí? Son menos dientes porque en la dentición temporaria salen menos dientes. Las arcadas y el tamaño de la cara de los niños y con respecto al de los adultos es distinta. Entonces hay muchos menos dientes, ¿sí? Después vamos a hablar de este cambio que se genera de denticiones, ¿sí? Pero bueno, lo fundamental de este odontograma es que nos permite a nosotros darle un nombre y un apellido a cada diente, poder identificarlo y poder hablar de cada diente en particular sabiendo de qué estamos hablando cuando lo mencionamos con un número, ¿sí? En otro caso no queremos que nos tomen como números, en este caso los dientitos les toca que los llamen como números, porque si no decirte primer premolar superior derecho es mucho más largo. Yo te podría decir que es el 25 y estamos todos contentos y más fácil de saberlo, ¿sí?
Podemos observar que arriba a la izquierda vemos 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Todos empiezan con 1, ¿sí? Ese es el cuadrante 1. En el paciente, el cuadrante 1 va a ser arriba a la derecha. Pero yo en la hoja lo veo arriba a la izquierda. ¿Qué pasa? Así es como yo lo estoy mirando al paciente. ¿Sí? Mm. El odontograma visto de frente es la boca del paciente vista como si fuese mi boca, ¿sí? Pero vista mirándolo al paciente. O sea que el lado izquierdo es el lado derecho, ¿sí? Estamos cruzados, ¿ok? El lado, el lado izquierdo en el papel se me va a representar el lado derecho, porque esto yo lo estoy leyendo de esta manera. Yo lo estoy mirando al paciente cuando estoy mirando la hoja, ¿sí? Entonces, si yo quiero referirme al premolar de arriba, me voy a referir a esto. Si yo me fijo en mi lado izquierdo, voy a referirme a este lado. Entonces, acá tenemos el 11, el 12, el 13, el 14, acá tenemos el 21, el 22, el 23, el 24, ¿sí? Entonces, cuando yo miro el odontograma, lo voy a mirar como el paciente al revés mío, ¿sí? Lo voy a mirar como si yo lo estuviese mirando de frente, enfrentados. Las partes de abajo son iguales. Esto gira en sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Tenemos el cuadrante 1 que va arriba a la derecha del paciente, cuadrante 2 arriba a la izquierda del paciente, cuadrante 3 abajo a la izquierda del paciente, cuadrante 4 abajo a la derecha del paciente, ¿sí? Después los vamos a tener por números, ¿ok? Vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 8. El 1 y el 2, ¿sí? Son los dientes de adelante. Son el central y el lateral. El 3 es el canino. 4 y 5 son premolares. 6, 7 y 8 son los molares, ¿sí? Esto es para los 4 cuadrantes igual. Igual esto lo vamos a volver a ver, ¿eh? Tranqui. Acá abajo el gráfico está un poquito más claro para que lo vean con los dibujitos, ¿sí? Acá en este dibujito podemos verlo un poquito mejor, ¿sí? Tenemos en el medio las dos paletas arriba, ¿sí? Estas dos paletas son el 11, el diente de arriba a la derecha, y el 21, el central izquierdo arriba, ¿sí? Después tenemos a los costados los dientes laterales, a los costados los dientes caninos, los 4 premolares, el primer molar, segundo molar y tercer molar, ¿sí? En general, las personas en la boca tienen tienen las cuatro muelas de juicio, que son los dientes números 8, ¿sí? ¿Qué pasa si no los tienen? Bueno, en ese caso se los busca con radiografías. En caso de que no estén, puede que el paciente no los tenga en su boca, ¿sí? Como muchos otros dientes. Si ven que están en la boca, esos dientes se pueden contabilizar y están. Son los más problemáticos, siempre, en general. Bueno, vamos a hacer un brexito, vamos a hacer un recreito. Y en 15 minutos, ¿te parece, Lucía? ¿Retomamos? Dale, ¿sí? Buenísimo, dale. Vamos a ponerle pausa a la grabación. Mm, bueno. Bueno, yo ahí mandé al grupito del WhatsApp. No sé si lo pudiste ver, Lucía. Ahora lo voy a abrir acá también para compartir. ¿Qué Sí, mandé? ahí lo estaba abriendo. Mandé un mensaje que es el mensaje recordatorio que yo les envío a los pacientes, ¿sí?
En ese mensaje recordatorio ahí están los dos links de los formularios, ¿sí? Los vamos a chusmear un cachito. Sí. Más o menos mi idea es que puedan ver cuán profundas son las preguntas cuando hacemos una historia clínica, ¿sí? Dame un momentito, a ver si puedo compartirte esa pantalla. ¿Puedes ver la pantalla? ¿Qué dice historia Eh, clínica? no, me Dame un aparece segundito, lo que... Dame un segundito que te la i- comparto. Igual lo tengo abierto acá, Ah, buenísimo. Igual lo pongo así ya se así puede que... ver en el video también. Ah, dale. Acá historia clínica. Bueno, historia clínica. Yo les mando esto a los pacientes, va a tener mis datos, pero vamos a ir recorriendo un poquito, ¿sí? Todas las cosas que va tomando esto para poder, vamos a cerrar esto que si no me va a volver China. Ahí está. Vamos a ir viendo todas las cositas, todo lo que va a ir preguntando esta historia clínica, ¿sí? Esto va a basarse en la historia de la salud integral del paciente, ¿sí? Es re importante la salud integral del paciente, ¿sí? Si un paciente, por ejemplo, tiene diabetes, su cicatrización va a ser muy distinta a un paciente que no la tiene, ¿sí? Sus características de la boca, de la flora bacteriana va a ser distinta, ¿sí? Todas las patologías que tenga una persona, por ejemplo, que tiene diabetes, van a ser diferentes, ¿sí? Siempre van a ser con un grado de eh, como de intensidad o de complejidad un poquito más avanzado, ¿sí? Porque estas personas no cicatrizan normalmente y Ujú. menos si no están controlados. Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta con el paciente, que el paciente, por más que tenga la patología que sea, tiene que estar controlado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que testear mediante estas historias clínicas, mediante la anamnesis que le hacemos al paciente y saber todo lo que el paciente le está pasando, porque tal vez venga con una superinfección para hacerse una extracción de una muela porque tiene una infección y, no sé, por ejemplo es alérgico a la penicilina, ¿no? Entonces, Sí. si nosotros no le preguntamos qué alergias tiene, qué le está pasando, si tomó alguna vez la medicación que le vamos a indicar, desde la anestesia, desde lo más básico que usamos en el consultorio que es poner anestesia, los guantes, si el paciente es alérgico al látex, ¿sí? Miren toda la cantidad de cosas que se le pueden preguntar al paciente para poder brindarle una atención correcta, ¿sí? Siempre vamos a poder regular la atención de acuerdo a la demanda, ¿sí? Bueno, datos fundamentales, yo les pido el correo electrónico porque la verdad hoy en día para las redes sociales, para el mailing, para cualquier dato que yo le tenga que mandar al paciente, como por ejemplo una factura, demás, voy a necesitar siempre el mail, ¿sí? Nombre y apellido, por supuesto, es la manera que nosotros los identificamos. El DNI, ¿sí? Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento la voy a utilizar para varias cosas. La puedo utilizar simplemente para como un dato aleatorio para saber qué edad tiene el paciente, qué grupo etario pertenece, demás. Pero también la puedo utilizar para cuestiones interesantes como por ejemplo el marketing en el consultorio, ¿sí? Es importante Mm. saber por qué yo al paciente, sabiendo la fecha, los puedo organizar por fecha de nacimiento y decir, bueno, las personas que cumplen en el mes de mayo tienen una limpieza de regalo, ¿no? Entonces, por ahí es interesante saber y tenerlos como clasificados con eso. Acá, lo que les decía al comienzo, escriba brevemente con sus palabras el motivo de la consulta, ¿sí? No sé, tengo rojita la encía del dientito que tengo acá medio roto. Te lo van a escribir así como salga. Y eso es lo más interesante, ¿sí? Eso es lo más interesante, porque el paciente va a venir con la posta. ¿Dónde está el inconveniente? Ahí, ¿sí? Bueno, si padece alergias, fundamental saber si el paciente padece o no una alergia, ¿sí? Tanto para el guante de látex, que lo puedo cambiar por un guante de vinilo o de nitrilo, para la medicación que yo voy a utilizar, para cualquier, por ejemplo, las personas que comen sin gluten. Hay anestesia para personas que comen sin gluten, que tienen intolerancia al gluten. Hay materiales que son sin gluten o testeados que son sin gluten. En general, la mayoría de nuestros elementos son hipoalergénicos, ¿sí? Los materiales con los que trabajamos en general son hipoalergénicos. Pero, por ejemplo, el látex es una alergia muy, muy común.
Al paciente le rozaste la cara con el guante de látex y se le puso rojo. ¿Sí? Entonces hay que tener esos cuidados. Hipertensión. Es fundamental saber si el paciente tiene hipertensión porque el paciente hipertenso toma medicación. Y toma medicación en general que es o anticoagulante o es hipopresivo, quiere decir que le baja la presión arterial, o diuréticos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo que hacerle una extracción a una persona que es hipertensa y no está controlada? Se puede morir de una hemorragia. Miren qué grave. Entonces, esto es el ABC de la historia clínica, ¿sí? Súper importante saberlo. Diabetes. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Tienen insulina por demás en su sangre. Esa insulina de más en su sangre es azúcar que está dando vuelta en los fluidos corporales y esos fluidos corporales son alimento para las bacterias, ¿sí? Cuando una persona tiene picos hormonales, ya sea en el crecimiento, pubertad, menstruación, ovulación, embarazo, menopausia, andropausia, cualquier desorden hormonal, todas esas hormonas que están dando vueltas en el organismo se ven reflejadas en la saliva, ¿sí? Entonces un paciente que tiene un desorden o un desequilibrio hormonal, ya sea fisiológico, como es la menstruación, o patológico, como puede ser cualquier desorden hormonal que no sea fisiológico, puede estar teniendo mayor cantidad de hormonas en la boca y esto producir que el paciente sea más propenso a tener más bacterias. ¿Cómo se traduce eso? Más caries, más sangrado de encías, porque la encía se inflama, porque hay más bicho, porque hay más comida, porque... ¿sí? Entonces, ante todos estos desórdenes hormonales, lo que se les recomienda a los pacientes es aumentar la higiene siempre, ¿sí? Ya vamos a hablar de pacientes en estado de embarazo, por ejemplo, cuando las pacientes dicen que pierden los dientes porque el hijo les roba el calcio. Eso es un mito, es mentira, no es real. Lo que pasa es, como les digo, hay más hormonas en sangre, esa hormona es alimento para las bacterias y si yo me cepillo así nomás, hay muchas más bacterias y más comida para esas bacterias, ¿sí? Es como si yo comiera caramelo todo el día. Entonces, si yo como caramelo todo el día y no me cepillo los dientes, ¿qué va a pasar? Y me van a sangrar las encías, voy a tener caries, me van a romper los dientes, va a ser un lío, ¿ok? El único secreto en la odontología siempre es la higiene. Y eso es el leitmotiv de toda la terapia. Bien. Es muy importante saber si el paciente tiene cirugías realizadas. No importa si es una cirugía de amígdala, si es que le sacaron un quiste del dedo, si le operaron la uña encarnada del pie. A mí me interesa saber si el paciente tuvo cualquier tipo de cirugía, ¿sí? Cualquier pavada que le haya pasado al tipo, yo lo tengo que anotar, ¿sí? Es muy importante. Igual que cualquier otra enfermedad, las cirugías son sumamente importantes porque el paciente en esa cirugía estuvo anestesiado, recibió medicación, hay que ver si está correctamente cicatrizado, si tuvo alguna complicación después de esa cirugía, cómo cicatrizó, qué tipo de cicatrización tiene. Todo eso nos va a decir simplemente con preguntarle si está operado de algo o no. ¿Sí? Bien. Si recibió un trasplante ya ni te explico. Porque si el paciente recibió un trasplante de cualquier órgano, el paciente está inmunosuprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene sus defensas bajas, ¿sí? Bajas con una medicación, no es que está enfermo, sino lo están obligando a bajar sus defensas para que el órgano que tiene puesto en su organismo no sea rechazado, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo a este paciente le quiero hacer algún tratamiento, como por ejemplo hacer un tratamiento de conducto, que es alguna cosa de rutina, pero que yo me tengo que meter adentro del diente, bueno, o una extracción, que es algo súper fácil, una limpieza de dientes, ¿sí? Una limpieza, que es con la terapia con la que yo empiezo cualquier tratamiento para bajar la carga bacteriana a una persona que está inmunosuprimida, a una persona que tiene diabetes, a una persona que tiene hipertensión, le tengo que pedir siempre una autorización al médico, ¿sí? Yo igual le voy a preguntar, ¿estás controlado? ¿No estás controlado? ¿Te estás medicando? ¿Qué medicación tomás? ¿Cuánto tomás por día? Todo tengo que saber, ¿sí? Sobre su enfermedad, sobre su patología. Pero si la persona tiene un trasplante, tengo que tener especial cuidado con esto porque esa persona no tiene defensas. Entonces, cualquier bacteria que cualquier persona le pasa desapercibida, a una persona que no tiene defensas la liquida, ¿sí? Entonces, hay que estar re atentos a esto.
Lo mismo si recibió una cirugía cardíaca. ¿Por qué es tan importante la cirugía cardíaca y por qué es tan importante un paciente que tenga cualquier patología cardíaca? Porque la endocarditis bacteriana se origina por una bacteria de la boca. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene inmunosupresión, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tuvo un tratamiento oncológico, que le pasó cualquier inconveniente, ¿sí? O que tiene un stent, un trasplante de válvula mitral del corazón, cualquier cosita chiquitita que vaya pasadole en el área cardíaca, en el sistema circulatorio, yo tengo que saberlo. ¿Sí? Porque esa persona puede recibir una medicación previa a la atención, ¿sí? Que ya lo vamos a ver bien, pero ese paciente hay que tratarlo de una manera distinta a una persona que tiene salud, ¿sí? Es una persona que no goza de buena salud y esa persona se nos puede morir, ¿sí? Una persona que tiene problemas cardíacos, no estamos hablando de algo muy simple, ¿sí? Por supuesto que hay ciertas cosas que son muy sencillas, que con una medicación estamos todos bien, pero pacientes que han tenido cirugías cardíacas, después de los 6 meses recién podemos iniciar alguna actividad odontológica, ¿ok? Ujú. Lo mismo volvemos a repetir sobre inmunosupresión. No hace falta que el paciente sea trasplantado, pero puede tener, por ejemplo, leucemia, ¿sí? Estar inmunosuprimido. Tener cualquier patología oncológica y estar inmunosuprimido. Cualquier cosita que al paciente le corra de su equilibrio de salud y nosotros los toquemos, les podemos producir un grave daño. Entonces siempre tenemos que estar muy alerta a lo que le pasa al paciente, ¿ok? Ujú. Tratamientos oncológicos. Si un paciente recibió tratamiento oncológico, yo, por ejemplo, no puedo hacer, depende del caso, depende de un montón de cosas, no puedo hacer implantes, no puedo hacer extracciones, no puedo hacer limpieza dental, ¿sí? Hay un montón de prácticas que remueven muchísimas bacterias, ¿sí? Y el paciente va a meterlas en su torrente sanguíneo cuando yo las remueva. Entonces, todo eso puede producir complicaciones, ¿sí? Si el paciente tiene un tratamiento oncológico con respecto a los implantes, por ejemplo, los pacientes o las pacientes que han tenido tumores mamarios y han tomado bifosfonatos, que es una medicación que puede generar necrosis de los maxilares, yo no puedo realizar un implante, ¿sí? Porque si yo quiero meter un tornillo dentro de un hueso que le puede producir una necrosis y muy probablemente le pase y vamos a encontrarnos en un lío total, ¿sí? Todas estas cosas de antemano tenemos que ir sabiéndolas, ¿sí? Por eso es que realizamos este tipo de fichas tan completas. Y siempre, como sea, algo se nos puede pasar de largo, le preguntamos si tiene alguna enfermedad que no esté mencionada en este cuestionario, porque puede pasar, ¿sí? Puede pasar que el Sí. tipo tenga cualquier otra cosa y yo no estar preguntándoselo. Entonces, por las dudas, siempre le preguntamos qué enfermedad tiene, desde a cuánto hace que la tiene, si está en tratamiento y cuál es el tratamiento, ¿sí? También le vamos a preguntar a los pacientes qué medicación toman. En general, los pacientes mayores de 50 a 60 años, alguna medicación en general toman, ¿sí? Puede ser que pacientes más jóvenes también, como por ejemplo la levotiroxina, en pacientes que tienen Mm. problemas de tiroides, que en este cuestionario, por ejemplo, no está mencionado, pero los pacientes que tienen problemas de tiroides toman una medicación que es diaria y es crónica, ¿sí? La van a tomar por siempre. Entonces, esa medicación también la podemos especificar en la historia clínica, ¿sí? Anticonceptivos. Es muy importante que las mujeres o los hombres puedan anotar estas cosas en la historia, ¿sí? El anticonceptivo antiguamente se creía que interfería con los antibióticos. Ahora ya se sabe que no es que interfiera con los antibióticos, ¿sí? Algunos antibióticos pueden intervenir. No es el caso, por ejemplo, de la amoxicilina con ácido clavulánico, que es la medicación más habitual, o la amoxicilina sola, que es lo que damos nosotros, ¿sí? Pero, pero, por las dudas, siempre hay que advertir al paciente que toma anticonceptivos que cuando toma el antibiótico siempre se cuiden sus relaciones sexuales con preservativo, ¿sí? Porque hay un riesgo mínimo que esto puede ocurrir, ¿sí? Puede cortar Ujú. el efecto. Está demostrado científicamente que no, pero si les llega a pasar,
van a ser los primeros en que le van a golpear la puerta y le van a venir a reclamar qué está pasando acá, ¿sí? Entonces Ujú. hay que continuar con eso, hay que seguirlo advirtiendo, lo vamos a seguir advirtiendo como corresponde. Bueno, acá cuando yo les comentaba, hay pacientes que son susceptibles o no a ciertas patologías, ¿sí? Estas patologías que están mencionadas acá son solo algunas, ¿sí? Pero hay un montón de enfermedades hereditarias que pueden o no reflejarse en la persona. En general, de las patologías más frecuentes que vemos hereditaria es la periodontitis, ¿sí? Que está mencionada ahí. Y entre comillas, entre paréntesis dice piorrea. Antiguamente se conocía como la piorrea la enfermedad que hacía que los dientes se cayeran, ¿sí? El diente se mueve, se cae. Eso es antes, en la época de las personas que ahora deben tener 80, 90 años, se llamaba piorrea, ¿sí? En la época en la que ellos eran más jóvenes. Ahora ya sabemos que se llama periodontitis, ¿sí? El periodonto es el ligamento que recubre el diente, que permite que el diente no se salga para arriba, no se gire, no se mueva, ¿sí? Ese ligamento lo está uniendo al hueso y lo que va a permitir es que ese diente no tenga movilidad. Pero ¿qué pasa si ese ligamento se enferma? Comienza primero por enfermarse la encía, luego se mete por dentro la enfermedad de la encía y pasa a ese ligamento. Ese ligamento se enferma y se empieza a desprender del diente. Ese ligamento se desprende del diente y el hueso se reabsorbe. Entonces estamos en esta secuencia. Si este es el diente y esto es la encía y este es el hueso, esta es la parte que yo veo del diente, ¿no? La corona dental. Esta es la encía. Esta es la raíz del diente que está acá dentro de esta encía, que está acá. La comida empieza a ingresar por acá. Si yo no paso el cepillo, todo lo que ingrese acá se va a ir guardando. Se va a formar el sarro, ¿sí? Ese sarro es poroso como la tiza y las bacterias se van a empezar a depositar acá adentro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la bacteria se deposita? Esto se inflama. Cuando yo cepillo, se llena de sangre y se desinflama, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no cepillo? Esto se sigue inflamando. Lo que va a ocurrir es esto: va a empezar a descender. El diente, cuando yo tengo la encía acá, no se puede mover, porque está abrazado completamente por toda esta parte que es hueso, tejido, que lo está agarrando, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a disminuir el brazo de palanca y dejo expuesto el diente? El diente se empieza a mover y se puede salir de la boca, ¿sí? Eso es la periodontitis, que es la enfermedad de las encías, y es la enfermedad odontológica que ha traído a los pacientes a una debacle de salud tremenda. La periodontitis no se da en general en personas sanas, ¿sí? Si una persona tiene su mente sana, su boca sana, su cuerpo sano, la periodontitis no tiene chances, ¿sí? Y no tiene un factor hereditario, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene su mente sana? ¿Por qué hago hincapié en la mente? Los pacientes que tienen problemas periodontales, en general, vamos a hacer un general, ¿no? Vamos a hablar de algo muy generalizado, pero en base a la experiencia, sobre todo mi experiencia, que les puedo llegar a trasladar a este lugar, es que los pacientes que tienen enfermedad periodontal, en general tienen algún desequilibrio, ¿sí? ¿Algún desequilibrio en qué sentido? Por ejemplo, una persona que no tiene respeto por su salud y no se da la higiene que necesita, no se da la higiene no solamente en su boca, ¿sí? Entonces, no solamente que queda como un hecho aislado la no higiene de su boca, sino se traslada a otros aspectos de su vida, ¿sí? Y eso ya nos da que pensar que esa persona tiene emocionalmente alguna inestabilidad, ¿sí? Las personas con periodontitis en general, seguimos generalizando y metiendo a todo el mundo en la misma bolsa, en general toman medicación psiquiátrica, ¿sí? Las personas que tienen una periodontitis muy avanzada, vamos a notar que tienen algunas medicaciones que pueden llegar a ser ribotril, clonazepam, alguna de esas medicaciones que pueden ayudar al paciente a bajar un poquito las tensiones emocionales, ¿sí? Entonces tenemos que Sí. prestarle mucha atención a las personas que vienen con esta patología porque arrastran detrás un montón de otras cosas, ¿sí? El paciente es un íntegro. El paciente no es un hecho aislado, el paciente no es una boca, el paciente es un todo. Y viene con ese todo a sentarse al sillón y yo tengo que ver de ese todo qué es lo más relevante que puedo anotar en una historia clínica.
¿sí? Estos datos que yo recopilo acá en esta historia clínica son los que a mí más me llaman la atención y los que a mí más me pueden condicionar en un tratamiento, ¿sí? Pueden haber un montón de otros datos, un montón, un montón. Como por ejemplo, si yo quiero hacer una ficha periodontal, puedo anotar, por ejemplo, qué encía, cómo es la encía del paciente, qué biotipo de encía tiene, si es finita, si es gruesa, si tiene sobre encía, encía sobre los dientes, si la encía está inflamada, cómo es el contorno de esa encía, lo dibujo, ¿sí? Hay diferentes tipos de fichas. Esta ficha clínica que les estoy presentando ahora es muy cortita y habla solamente del cuerpo del paciente, ¿sí? Cuando hacemos la ficha odontológica, que es la que les mostré ahora, que vamos a hacer un ejemplito, ahí vamos a volcar si el paciente tiene alguna característica puntual en su boca, ¿sí? Sí. Bueno, yo esto al paciente le pido que marque enviar y a mí me llega todo por Drive y les recopilo a todos sus historias clínicas, ¿sí? Esto lo hace el paciente cuando viene por primera vez, no lo hace siempre. Cuando el paciente tiene que venir al turno, esto es re importante también para que tengan en cuenta, es que les tenemos que preguntar, ahora en época de pandemia, qué relación con el COVID tienen, ¿sí? En este formulario a mí me falta agregar, por ejemplo, si el paciente está o no vacunado, con una o dos dosis, ¿sí? La verdad es que no lo actualicé, pero lo voy a actualizar porque me parece que es un dato que podemos agregar también a la ficha, ¿sí? Ujú. Podemos agregar a la ficha odontológica si el paciente está vacunado o no. Y no solamente si está vacunado, se me ocurre en este momento, no solamente si está vacunado contra el COVID. Podemos agregar otras informaciones de vacunación, como por ejemplo la hepatitis, ¿sí? La hepatitis en el consultorio odontológico es un tema también. Por eso nosotros esterilizamos y cuidamos la asepsia del lugar de una manera sin igual, ¿sí? Ya vamos a hablar del tema. Bueno, yo al paciente le pregunto si puede venir o no al turno, eso es bastante irrelevante para nosotros en este momento, pero lo que es importante es que el paciente me confirme si tiene o no síntomas, ¿sí? Porque pasa en la actualidad, con toda la información que ya hace 2 años que venimos trabajando con esto, que la gente cae al consultorio y está con tos. Entonces, antes de que vengan los pacientes, cerciorémonos de que no tengan fiebre, no tengan tos, ni dolor de garganta, ni de cabeza, ni de cuerpo, ni hayan tenido contacto, ni hayan viajado, ¿sí? Tengamos siempre control de esto, porque no solamente es si el paciente nos contagia, que rara vez vaya a ocurrir, porque nosotros nos protegemos un montón, tanto el odontólogo como el asistente, está con el barbijo de 95, en general con máscara, camisolines descartables o mamelucos. Entonces, la verdad que el contagio hacia el profesional es casi, le diría, nulo, ¿sí? Pero ¿qué Ujú. pasa con los elementos que el paciente está tocando con su boca? ¿Sí? Que hay elementos que los compartimos entre paciente y paciente, ¿no? Entonces, esos Ujú. elementos que yo estoy compartiendo entre paciente y paciente tienen que estar perfectamente limpios, impecables y desinfectados, ¿ok? Muy bien. Bueno, estos formularios yo ya se los mandé al grupito, los voy a subir también a la plataforma para que lo tengan más o menos como ejemplo. Esto no es algo que Ujú. sea estricto y siempre tenga que ser igual. La verdad es que se pueden incorporar un montón de cosas más. Es a modo de guía, ¿sí? Y me gustaría que como tarea, si te parece Lucía, puedas Sí. enviar estos formularios a algún familiar, a alguien que los quiera completar. No, obviamente que me van a llegar a mi mail, yo te los voy a pasar el link para que te queden como en un gráfico, ¿sí? Para que no, Sí. no me lleguen a mí al mail y te puedas vos tener el resultado. Pero está bueno que lo hagas como tarea para ir recopilando información de tus cercanos, ¿sí? Y lo Sí. mismo con el odontograma, ¿sí? Yo sé que por ahí es más difícil porque tenés que mirar dentro de la boca y hay gente que no va a querer, pero seguramente Ujú. alguna amiga, algún amigo que se cope y le puedas mirar los dientes, o a vos misma también, que puedas Ujú. mirarte y puedas ir anotando qué ves, ¿sí? Eso está buenísimo. ¿Qué veo? A ver, veo esto, ¿es normal? No es normal, ¿sí? Tengo Ujú. esto, ¿es normal o no es normal? Porque muchas personas dicen, mira, tengo una línea blanca en la mejilla, cuando me miro el cachete por dentro tengo una línea blanca, me estoy mordiendo, me estoy lastimando, ¿qué me pasa? Esa línea blanca se llama línea alba y es una línea blanca normal, fisiológica, que es porque justo contacta con los dientes. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, esas Sí. pavadas, esos hallazgos que pueden haber,
pueden darte mucha información sobre lo que es la anatomía, ¿sí? Que es uno de los siguientes temas que vamos a empezar a abordar, ¿sí? Sí. Bueno, a ver, ya casi estamos terminando. ¿Tenés alguna duda, Lu, que me quieras consultar? ¿Algo que quieras preguntarme? En cuanto al odontograma, por ahí a mí me pasa que me pierdo mucho con el tema de cómo está en el papel, porque por ejemplo del 11 al 18 y del 21 al 28 como que está mesial y distal, es, ¿no? Entonces como que está de un lado es de un lado, del otro lado es otro lado, entonces por ahí me cuesta un poco ir a acordarme de eso. Y también la parte de lingual y oclusal también es como que no me termina de cerrar o no me termina de acordar bien. Supongo que también aparte es la práctica Seguro. pero es como que no le termino de entender, digamos, de dónde hasta dónde es lingual o de dónde hasta dónde sería lo oclusal, y el mesial y distal por ahí también se me Buenísimo. confunde un poco. Si querés, el viernes que viene podemos comenzar con eso. Hacemos una práctica, ahora la vamos a hacer rapidita como para que la veas y puedas vos empezar a practicarlo, ¿sí? Sí, Y la próxima clase vamos a hacer uno juntas para que puedas ya tener todo a tiro. Te voy a ya, dar como una noción para que puedas guiarte un poco mejor, ¿sí? sí, Mesial es medio, todo ujú, lo que va a apuntar hacia acá al medio. Entonces, si yo tengo el 21 y el 11, al revés, el 21 y el 11, ¿sí? sí, Lo que voy a hacer es que el 21, mesial del 21, va a ir al ujú, medio. Entonces, voy a saber que la cara que va a apuntar al medio. Mesial del 23 va a ser la cara que va a apuntar al medio. Mesial del 13 va a ser la cara que va a apuntar al medio. ¿Sí? Entonces, siempre que ujú, hables de mesial, va a ser la cara que apunte hacia acá del medio. Tanto abajo como arriba. ¿Sí? sí, Por eso es que dividimos la cara o la boca en cuatro cuadrantes. ¿Sí? sí. El uno, el 2, el uno, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Acá encima en la cámara lo vemos al revés. Así que es como más Sí. difícil todavía, pero te lo voy a mostrar acá que tengo la ficha todavía. Bueno, fíjate que en cada cuadrante que tenés el numerito, esta raya te va a marcar el mesial. Sí, ¿Sí? Así que todas las caras, ves que es un cuadradito con un cuadradito adentro, ¿sí? sí, La próxima clase vamos a describir qué tiene cada cuadradito de estos y cómo lo vamos a marcar acá, ¿sí? Pero para que tengas noción, todo lo que vaya a ser mesial van a ser las caras que apunten a esta línea media, ¿sí? La línea media sí, va a dividir el lado derecho del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, todo lo que apunte hacia allá va a ser mesial. Todo lo que apunte hacia acá va a ser mesial, ¿sí? Vamos a hacer una, mira, vamos a hacer una tarea. Yo les voy a ujú, subir un odontograma y para la próxima clase vamos a marcar en algún color todas las caras mesiales, en otro color todas las caras distales, en otro color ujú, las palatinas. Vamos a hacer mesial y distal primero, porque la palatina y el lingual después en el ontograma te lo voy a explicar mejor para que lo puedas entender y vamos de a poquito, ¿sí? bueno, Pero si te parece hacemos así, yo le subo el sí, odontograma y después vos podés pintar, me subís la fotito después para que yo lo pueda ver, si querés al grupo o a la plataforma también, y hacemos la tarea. Marcamos de todas las caritas, de todos los cuadraditos, todo lo que a vos te parezca mesial de un color y todo lo que te ujú, parezca distal de otro color, como para que lo vayas practicando, ¿sí? sí, sí, Muy sí, bien, sí. perfecto, Lu. Bueno, buenísimo, entonces hasta aquí hemos llegado. Eh, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, me hablas al WhatsApp. Sabes que no hay ningún Sí. problema, charlamos por ahí. Ya sean si cosas laborales o lo que quiera, contá conmigo, podemos irlo charlando, no tengo historia en ayudarte en lo que necesites. Y de paso también, si tenés algún tema o algo de tu trabajo que quieras traer acá al curso y podamos charlarlo, suma un Dale, montón. Así que lo que quieras aportar, muy bienvenido, Lu. dale, gracias. ¿Listo?
Sí, Buenísimo, todo bien. muchacha. Que tengas Chao. buen fin de. Ahora te voy a subir el odontograma conjunto de la clase teórica, la clase online y el odontograma, así Sí, podés completar las caritas mesiales y las fichas. Así, si dale, querés, también le puedes hacer la ficha a algún familiar, a algún amigo o amiga que esté por ahí dando vuelta o para vos, ¿sí? dale, sí. Muy Bueno, bien. Que estés muy bien, Lu, que tengas buen fin de semana y que estés todo súper. gracias, igual. Nos vemos. Nos vemos.